La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, que Dios les bendiga. Esta noche tenemos un tema, como ustedes ven escrito, se llama la madurez espiritual. Mi meta es que ustedes comprendan lo que es la madurez, sobre todo la madurez espiritual, y cómo se obtiene en Cristo. Nuevamente, lo que se va a explicar hoy es un poco distinto a lo que ustedes han escuchado por ahí, pero de eso se trata, que ustedes comprendan bien las escrituras. Voy a ir con calma, deliberadamente, porque si hay preguntas, pues hay preguntas. Y yo sé que a veces nos extendemos, pero es mejor salir claro que salir confundido. Así que para mí la prisa no es algo de urgencia, ¿no? Sino que comprendamos. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 13, y entonces comenzamos en esta noche. Efesios 4, del 11 al 13. Dice la escritura del 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que él puso el ministerio, ciertos hombres y mujeres en el ministerio para una tarea muy específica. Miren lo que dice el próximo versículo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea de los profetas, de los evangelistas y todos los demás. Son gente que están llamadas al ministerio para perfeccionar, ¿verdad? A los santos. Perfeccionar no es como usted y yo nos imaginamos. Perfección bíblica no significa sin falta, sin falla. La perfección es que usted sea maduro, completo, esté lleno. Eso es parte del problema de la mala interpretación que la gente tiene cuando lee la Biblia. Así que todos nosotros estamos llamados para desarrollar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada cual hace una aportación a la iglesia. No, miren lo que es el final, miren cuál es la meta. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. La cosa es ser perfecto, la estatura, pero cuando dice es la estatura de quién? De Cristo. Y entonces estamos hablando de la plenitud, ¿verdad? Okay. Todos los ministros, evangelistas, profetas, pastores, maestros, están trabajando para llevar a cada creyente a este nivel. Perfecto, como les acabo de mencionar, significa estar completo. Que no te falte nada. Es como cuando usted recibe un adiestramiento. Cuando usted no sabe algo y usted dice, voy a coger esa clase, ese taller, y te enseñan de A a la Z. Perfecto. Ya tú sabes de lo que estás hablando. Ya sabes lo que tienes que hacer. No hay que hacer nada más, ya tú estás listo. Eso es lo que es la perfección. Un obrero aprobado. Vas a estar útil. Vas a saber de qué se trata esto y qué es lo que tienes que hacer. No hay nada más después de eso. A la estatura de Cristo. Entonces, yo no sé si Jesús medía 6 pies, 6'2", 5'11", pero tú y yo somos llamados a llegar a ese nivel, a su nivel espiritual, a su nivel personal, a esa altura. Por eso no podemos ser enanos espirituales, ¿verdad? Porque tenemos que ir a la altura de Jesús. Muchos lugares en la Biblia nos van a exhortar a ser igual que Jesús, imitar a Jesús, ser tal como Él es. ¿A eso que se refiere eso? Plenitud. Aquí que estamos hablando del desarrollo.
usted y yo tenemos mucho potencial. Pero si no lo alcanzas, si no desarrollas tu potencial, es un desperdicio. Es un potencial desperdiciado. Oh, lo que ese hombre pudo haber llegado a ser. No lo logró. No se desarrolló plenamente. Y cuando estamos hablando de la vida espiritual, tenemos que desarrollarnos a plenitud. La madurez espiritual tiene que ver con todas estas palabras que la describen. El reto para nosotros es cómo alcanzar eso. Y de eso es que vamos a hablar esta noche. ¿Ah? Por ahí usted escucha y compra libros de la madurez. Siempre hablamos de la gente que falta de madurez. Pero ¿qué es la madurez y cómo la alcanzamos como cristianos? Y la madurez que habla la Biblia y que nosotros hablamos, la madurez espiritual, no es como el mundo la da. Es otra cosa completamente. Así que vamos a ir y mirar qué dice la Biblia sobre eso. Hasta aquí, comentarios, reacciones. ¿Estamos bien? Pues vamos a mirar otros versículos. Juan 4:24. Evangelio de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es importante para nosotros enfatizar que estamos hablando de la dimensión espiritual. Porque si nos ponemos a hablar de psicología, las definiciones de madurez son otras. Y los parámetros son otros. Y nos vamos a desenfocar. ¿Está bien? Así que es importante que estamos hablando de una madurez espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Y si lo queremos imitar, necesitamos madurez espiritual, la madurez que Dios tiene, la madurez que Jesús tiene. Importante. Pero este versículo es también importante por el próximo versículo que vamos a leer. ¿Alguien puede leer 2 de Corintios, capítulo 3? 2 de Corintios, capítulo 3. Les digo el versículo ya mismito. ¿Lo tienen? Alguien por favor lea el versículo 17. 2 de Corintios 3, versículo 17. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesús. ¿Jesús es quién? Libertad. No. ¿Jesús es quién? El Señor es el Espíritu. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Tú tienes Jesús. Jesús es el Espíritu. ¿Entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. La semana pasada les estuve hablando de cómo crecer, superar la carne, ¿se acuerdan? Y decíamos que al principio nosotros estábamos en el viejo hombre, viviendo aquí, en la carne, y el Espíritu estaba aquí. La carne tenía supremacía, ¿se acuerdan de eso? Y que esto era un niño espiritual, esto era un bebé espiritual, esto era un inmaduro espiritual. Todo lo opuesto de lo que estamos hablando acá arriba. Pero entonces hablamos de la adolescencia espiritual, ¿se acuerdan? Y la adolescencia se marcaba por la inconsistencia, la lucha de la carne y del espíritu. Estábamos tratando de crecer, dar nuestros primeros pasitos, estábamos en el espíritu, pero recaíamos en la carne, ¿se acuerdan? Y agonizábamos sobre eso. Pero llega un momento que si tú sigues, tú alcanzas la madurez espiritual. En otras palabras, tú vas a estar en el espíritu cobra primacía y la carne muere, cae. Tú matas la carne. ¿Está bien? Eso se invierte ese proceso. Se lo traigo a memoria porque ahora vamos a sustituir esta palabra por Jesús. Porque Jesús es el Espíritu.
se ve eso ahora? Cuando tú estás en tu viejo hombre domina, nadie ve a Jesús en ti. Pero tú te sigues vistiendo de Jesús, te vas poniendo la ropa y te vistes de Cristo. Y llega un momento que la gente ve a Cristo en ti. Amén. Vamos a un momento y lo vamos a leer en el versículo que dice, vive Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese proceso de transformación se tiene que dar. El que camina en el Espíritu es como Jesús. El Espíritu te va a llevar a ser como Jesús. Pero eso ocurre si aprendemos a caminar en el Espíritu. Y si tú aprendes a caminar en el Espíritu, tú vas a estar en Cristo. Dime. Entonces, hay personas que dan una prioridad que casi no mencionan a Jesús ni casi mencionan a Dios, solamente el Espíritu Santo. Pero en sí, a quien se está refiriendo es al mismo Cristo. Jesús. Ya. So, hay iglesias que enfocan a Dios, hay iglesias que enfocan al Espíritu Santo, hay iglesias que enfocan a Jesús. Nosotros en nuestra iglesia enfocamos a Jesús. La pentecostal enfoca al Espíritu Santo. La iglesia tradicional enfoca a Dios. ¿Verdad? Oh Dios todopoderoso y grandísimo. Enfoca a Dios. Nosotros enfocamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres el Dios grande y todopoderoso, pues, tienes que aceptar a Jesús. Pero encima de eso, Jesús dice que nos va a enviar el Espíritu. Si tienes a Jesús, tienes al Padre y tienes el Espíritu. Es Jesús, enfócate en Jesús. La gente dice, ¿por qué nuestra enseñanza es distinta a la otra iglesia? Porque nuestro enfoque es Jesús. ¿Por qué no somos pentecostales? Porque nuestro enfoque es Jesús. Creemos en el Espíritu Santo, pero no es de lo único que vamos a hablar. Y cuando terminemos esta noche, usted va a ver por qué. Y el Espíritu Santo es real. Pero el Espíritu Santo vino a hablar y a testificar de Jesús. No me lo dejen fuera. Right. Vamos a ver esto. Según veamos otro versículo, yo espero que el cuadro se vea un poquito más claro. Colosenses, capítulo 1. Alguien que lea el versículo 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La tarea de un ministro, de un pastor, de acuerdo a este versículo, el fin es de presentar a cada creyente perfecto en Cristo Jesús. En otras palabras, mi trabajo es llevar a la gente que sea como Jesús, que esté en Cristo. Y después de semana de aniversario, vamos a hablar del primer Adán y el último Adán y qué significa estar en Cristo. ¿Quién es el primer Adán? Este que está aquí. Tu viejo hombre, tu vieja creación, es el primer Adán. Se parece a Adán, ¿entiendes? Pero este es el último Adán. Y te voy a enseñar el texto bíblico y qué significa eso. Porque se supone que tú y yo nos encontremos en Él, en Cristo, en Él. Y eso es lo que te va a dar tu identidad. Hay mucha gente por ahí que no tiene identidad, no sabe cómo conseguirla. Se consigue en Cristo, en Él. Vamos a hablar de eso, pero eso es que entendamos esta noche
este punto. Miren Romanos 13, 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Alguien que lea Romanos 13, 14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ven ustedes, vístanse de Jesús. O si tú vienes con las ropas y las vestimentas carnales, muy feo eso. Vístete de Jesús. Vístete de Jesús. Eso se pone. Como cuando te levantas por la mañana y vas a trabajar, tú te vistes como si fueras a trabajar. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 30. Evangelio de Juan. 7:30. Yo estoy bien. Oh, perdón. Yo creo que no es el 7. No, déjame ver. Yo te digo ahora. Ah, no, es el 3:30. El 3:30. Juan capítulo 3, versículo 30. Es que yo escribo un poquito extraño, ¿usted sabe? Exacto, sabemos. Estamos aprendiendo. Ah, usted y yo. Yo lo escudriño. A veces no sé lo que escribo. Juan 3, capítulo 3, versículo 30. ¿Quién lo lee? Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo venga. Ah. ¿La han visto este antes, verdad? Aquí está el yo. Primacía. Pues es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo mengo y él crece. El proceso de madurez cristiana es permitir que Jesús crezca en mí de tal manera que Él sea el que dirige mi vida. ¿Y qué hago conmigo? Pues tú tienes que menguar. Déjalo a Él obrar en ti. No es fácil. Eso es algo que usted tiene que aprender. Y usted pues, se puede leer todos los libros que usted quiera. Si no lo hace, si no lo pone en práctica, no aprende a hacerlo. ¿Sí? No hay video ninguno. Usted tiene que ir de rodillas y empezar con este asunto. Nuevamente, nadie aprende corriendo bicicleta. Te tienes que trepar en la bicicleta y hacer lo mejor que tú puedas. Y te vas a caer, te tienes que levantar. Te vas a caer, te tienes que levantar. Hasta que domines la bicicleta. La vida espiritual, la vida del espíritu es así, mira. Vas a ir ahí, no te detengas, no mires para atrás. Tú insistes, tú perseveras. Pastor, pero tú no sabes lo difícil que es esto. No, es que no es fácil para nadie. Jesús nunca nos dijo que era fácil. Te dijo que este era el camino más estrecho. Este no es el amplio, este no es el fácil. Y el que quiera esto, tiene que sacrificarse a este camino. Tiene que haber un compromiso. Esto no lo regalan. Jesús murió a su yo. Se negó a sí mismo. No hay otra manera. Tienes que morir al yo. Hasta Jesús lo hizo. Y Jesús nos está enseñando que eso es lo que hay que hacer. Lo que hacemos esta noche es seguir hablando sobre eso. Cuesta, duele. Por eso mucha gente dice, ay no, eso es mucho. Yo lo que quiero es cantar 2 o 3 coritos y gozar. Ok, pero entonces no vas a gozar de los privilegios de estar aquí. Y hay que esforzarse, hay que esforzarse. Alright. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Pastor, ¿se dice mengue o mengue? Menguar. Dice que yo mengo. 2:20.
versículo 20. ¿Quién lo lee? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo vivo en esta dimensión ahora. Cuando uno está aquí, eso parece imposible. Usted sabe cuando usted quiere aprender algo y va a coger un curso y la cosa se le ve tan difícil que dice, yo no puedo hacer esto. Pero el instructor le dice a usted, no se rinda, no se debe bajar, siga el programa, usted lo va a lograr, usted verá. En su mente usted dice, no es posible. Pero si usted persevera y usted insiste, usted va a ver que lo va a lograr. Lo va a lograr. Y esto es así. Obviamente si te rindes nunca vas a llegar. No vas a llegar. Y llegar no es fácil, cuesta. Pero si te rindes, si te detienes, no llega. Eso es definitivo, no llega. Entonces, esto no se trata de que tú sepas mucha doctrina. Usted va a ciertas iglesias, lo único que hacen es discutir de las doctrinas. ¿Quién está bien, quién está mal, el error, aquí y para allá? Ustedes ven, eso no tiene que ver nada con el anticristo. No tiene que ver nada con el diablo. Y la gente se pasa perdiendo el tiempo discutiendo estas cosas. Yo sé que es importante saber de eso también, yo lo enseño. Pero la mayoría de tu vida tiene que estar dedicada a transformar tu vida, a sanarte, a ser una persona nueva, a ponerte las vestimentas nuevas. Y son poca la gente que le enseñan a los demás cómo lograr eso. Y me van a perdonar los hermanos que vienen de otras congregaciones donde brincan y saltan todos los domingos. No tiene que ver nada con los brincos y los saltos. Ese sí que tiene el Espíritu Santo. No, señor. Este es el que tiene a Jesús. Este. A mí no me está malo si tú quieres brincar y coger. Gózate. Pero eso no es. Eso no es un indicador de la madurez. Eso no es un indicador de que tú estás en el Espíritu. No tiene nada que ver. La Biblia no habla de eso nunca, en ningún sitio. Si tú encuentras un versículo, me lo enseña. Son cosas que distraen. Nos quitan el enfoque y la atención de lo que tenemos que estar haciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que estar haciendo? Morir al yo. Morir a la carne, morir al viejo hombre. Hay que crucificarlo. No es brincar, no es coger, no es saltar, es morir. Eso es lo que hay que hacer. Pero, entretenernos es mucho más divertido. Que mucho yo me gocé, seguro. Cogiste como 5 millas esta mañana en el culto. Estoy en shape. Sí, me imagino que sí. En nuestra iglesia creemos en la expresión libre, la alegría, en el gozo. Lo más que me gusta de nuestra iglesia es ver la alegría de la congregación y el fervor del Espíritu. Es bien bonito ver eso, hermano. ¿Está bien? Pero no podemos confundir eso, que es vida saludable en el Espíritu, con lo otro. Efraín. Eso no lo podemos catalogar como frutos entonces, ¿no? Una persona hable lengua, que tenga manifestación del Espíritu. Me pregunto eso porque conozco una persona que hablaba lengua, se iba para el monte, en realidad empezó a predicar a los jóvenes y no está haciendo eso ya. ¿Ya? Entonces, ¿Qué pasa? Hablar lengua no es fruto del Espíritu. Eso no está en ningún sitio en la Biblia. El problema es que la gente nos quiere... Yo hablo en lengua. Yo creo hablar en lengua. Y si el Espíritu Santo te da el don de lengua, háblalo. Eso es importante para mi edificación y mi crecimiento personal y mi relación con el Señor. Pero eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu reproduce en ti y en mí, es
que nos parezcamos a Jesús. Amor, paciencia, paz. Esas son las características de Jesús. El Espíritu reproduce el carácter de Jesús en ti y en mí. En ningún sitio te está diciendo hablar en lengua. Es un don. Hablar en lengua es un don, no un fruto. No es un fruto, la gente lo confunde. La gente piensa que la gente que habla en lengua son los más espirituales. No tiene nada que ver. Lo explico. Los bebés espirituales, los carnales, también tienen dones espirituales. Eso es lo que leímos en Corintios. Leanlo, capítulo 3. Hermano, no puede venir a ustedes como espirituales, sino como carnales, niños de Cristo. Y en la iglesia de los Corintios, todo el mundo tiene un don espiritual. No, en esos cultos se manifestaban los dones. Los dones no tienen nada que ver con la madurez espiritual. Nada. Si alguien se levanta a profetizar y hablar en lengua, vamos a escucharlo, sí, está bien. Pero vamos a tener un juicio, vamos a escuchar y vamos a discernir, vamos a evaluar. Porque puede ser una persona completamente carnal, sin testimonio, y ahí es que tenemos el problema. Hay gente que habla en lengua en la iglesia y son lengüeteros. Hablan muchas lenguas. Hablan distintos géneros de lengua. Porque no son espirituales, son carnales. ¿Usted entendió? No se deje impresionar por eso. Si alguien habla en lengua, qué bueno, me gozo por ti, hermano. Pero vamos adelante a la perfección. Vamos a madurar. Vamos a ser gente sobria y prudente en Cristo. Son los bebés espirituales. Se creen que son grandes. Y eso le pasa, mira, y entonces hacen esas cosas para impresionarnos. La gente se impresiona. Nuevamente, yo no prohíbo las lenguas. La Biblia te lo dice, que no las prohíba. Ni las profecías. Si el Espíritu te las da, te las da. Pero eso no es la meta del cristiano. La meta del cristiano no es hablar lengua. La meta del cristiano es Jesús. Es Jesús. Correcto. Es correcto. Y esto pasa en muchas de estas iglesias que se creen que hay una manifestación espiritual, se creen que son maduros y son carnales. En esas mismas iglesias hay chisme, hay pleito, hay contienda, hay divisiones de iglesias que tú no te puedes imaginar. Hay profecías falsas. Dice, ¿qué le pasa a la gente? Pues que son carnales. Que son carnales. Ahora, está la otra persona que se dedicó a madurar espiritualmente y tiene fruto y da testimonio. Eso es lo que andamos buscando. ¿Para qué son los dones? La edificación del cuerpo. Es para tú bendecir a otro. No es para alumbrar y deslumbrar a los demás y llamar la atención. ¡Qué espiritual! No es para eso. Es para servir. Es una herramienta que Dios te da para ayudar a tu hermano y ayudar a tu hermana. Y si no lo estamos usando con ese propósito, tú no sabes usar tu don, mejor quédate sentadito y vamos a hablar después. ¿Ah? Hay gente que quiere pararse al frente de la iglesia y bla, 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 bla. Siéntate. Tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Dónde hablamos lengua? En privado, en nuestra recámara. Las lenguas es una oración. Es un lenguaje espiritual, es para yo hablar con Dios, es para que el Señor me edifique y me fortalezca a mí. Y en la iglesia, la única persona que va a hablar en lengua es ¿quién? El que tenga la traducción, para que edifique a su hermano y su hermana. Así es. Y Pablo es claro, si tú te pones a hablar en lengua y nadie entiende, shh, cállate. Pablo es claro. No estamos prohibiendo hablar en lengua, por el contrario. Lo queremos promover, pero hay que saber usarlo. Y el problema es que la mayoría de la gente no sabe. No sabe. Y ahí tengo amistades que no he discutido
Entonces, si la gente viene de una iglesia donde no hay formación, donde no hay instrucción, donde no se le explica lo que es una cosa y qué es la otra, ellos van a repetir lo que ellos vieron al otro lado. Y eso no quiere decir que está bien. Y cuando llegan aquí, yo tengo que tratar de frenar eso. Y muchas veces no les gusta y se van a otro sitio que les permitan hacer esas cosas. Pero nosotros queremos crecer bíblicamente, saludablemente. ¿Ah? Por ejemplo, no hay nada mal, es precioso que se manifiesten los dones espirituales en la iglesia, pero es para servir, es para ministrar, es para edificar al otro, no es para llamar la atención, no es para correr un cargo en la iglesia, no es para eso. Si es para edificar, vamos para adelante. Yo veo a las personas y digo, ese sabe ministrar. Yo no tengo problema con eso, pero si la persona lo que quiere es que tú te enfoques en él o en ella, yo tengo problemas. Porque viene a buscar un grupo, a montar su grupito. Eso no es bíblico y eso no es sano y eso no es madurez espiritual. Ya esa es otra cosa. Eso es un canal. Ya. ¿Se acuerdan cuando cambiamos el Espíritu por el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan quién era este? El que es lleno del Espíritu Santo. Noten esto, el que es lleno del Espíritu es como Jesús. Y ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a continuar. Me detuve para explicar esa distinción porque es importante. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 4. Alguien que lea el versículo 9. Amén. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado más que vosotros. Os ruego, hermano. Lo hice de nuevo, decir que no es. ¿Cuál? Es el 4, pero es el 19. Comienzo. Hijos míos. Espérate, es que la gente llegue. 4:19. Tranquilo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ajá. Miren, este proceso, Pablo lo describe como una mujer va a dar a luz, sufre dolores de parto, porque usted tiene que, parir a Jesús. Sufro dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Eso hay que gestarlo. Es un proceso. Cuando te hablan de 9, 10 meses, tú tienes que estar ahí, y ¿cómo se llama eso? Entré en labor. Ok. Y es duro, pero cuando tú ves la criatura nueva, cuando tú ves la nueva criatura, la nueva creación, tú dices, esto es hermoso. Yo vi una mano por ahí en algún sitio. Yo que un poquito perdida por ahí. Ahí de la A hasta la B acá, ¿cómo es exactamente que llegó hasta ahí? ¿Cómo llegaste? La semana pasada explicamos esto. Ay, se me olvidó. ¿Tú no estabas aquí? Claro que tú estabas. Pero mira, está grabado y lo puedes escuchar. Es que la alemana anda detrás de mí. Lo bueno es que lo puedes volver a escuchar. Okay. Entonces, una vez alcancemos a estar en Cristo, lo logramos, ¿verdad? ¿Qué se supone que hagamos ahí? Pues mire lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Lo tienen?
Estaba leyendo los versículos para estar seguro que esto es. Alguien lea el versículo 4 y 5. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanezcáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez tú llegas aquí, tú tienes que permanecer en Él. Y si tú permaneces en Él, dice Jesús, este es el que te va a dar fruto. No, recuerda que este es el que está lleno del Espíritu, ¿se acuerdan? Sustituimos a Jesús por la palabra Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, ¿qué pasa? El Espíritu produce fruto. Si tú permaneces en Jesús, vas a dar mucho fruto, dice Jesús. Pero si tú no haces eso y te quedas aquí, tú produces fruto ¿de qué? De la carne. Así es. Fruto de la carne. Y este es el problema. ¿Fruto de la carne o fruto del Espíritu? ¿Ya? Y esta es la diferencia. Si usted ya se está preguntando, ¿y cómo sabemos cuándo estamos ahí? Ya mismo le vamos a contestar la pregunta. Créanme que no es tan difícil contestar la pregunta. Vamos a empezar a ver. Vamos al Salmo número 1. Salmo número 1. Y quiero que alguien lea el versículo del 1 al 3. Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo digo que si tú permaneces en Él, vas a dar fruto, mucho fruto. Si tú permaneces en Él, vas a ser como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Tú tienes tu fuente espiritual que te suple todo lo que tú necesitas todos los días. Por eso vas a producir fruto. Por eso tu hoja no cae. Y por eso todo lo que tú te propongas hacer va a prosperar. Porque Dios está contigo. Y así que funciona eso. Si tú no estás en Cristo, no te va a funcionar. No, la gente cree que estar en Cristo es ir a la iglesia. No, ir a la iglesia es el primer paso. Ahí empezamos a aprender cómo andar en Cristo, en Él. ¿Sí? Eso es otra cosa. Cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Usted podría explicar? Sí. Bueno, lo que pasa es que el que está aquí hizo morir su carne. Cuando tú mueres a esto, tú mueres al mundo, tú mueres al pecado. Esto no reina en ti. Tú le diste la espalda y ahora vives para Cristo. Pero eso significa que usted, por ejemplo, no pueda ir a la casa de una persona que usted está consciente que vive una vida desordenada. Ok, entiendo. Porque yo entiendo que Jesús vino a los enfermos y nosotros debemos de tratar de meter lo más que podamos el temor de Dios a ese tipo de personas y no podemos hacerlo nada más en oración, sino en contacto con Dios. Mire, Beli, vamos a hacer una distinción entre la primera parte, dice, ni estuvo en camino de pecadores, y la silla de escarnecedores. Vamos a explicar esos dos términos. No estar en camino de pecadores es que yo no participo, si mis amistades quieren asaltar y robar, yo no quiero participar de eso. Yo no me quiero ser cómplice del mal. Eso lo evitamos. Nosotros le damos la espalda a eso. Si, por otro lado, dice aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la razón que Beri hace la pregunta es que eso ha creado mucha duda, confusión en diferentes iglesias.
Por ejemplo, cuando mi esposa y yo empezamos a pastorear, la silla de escarnecedores era ir al teatro, ir al cine, a ver una película. Porque las películas eran seculares, no eran cristianas, y si tú te sentabas en esa silla, tú te estabas burlando de Jesucristo. Por eso, mucha gente, cuando salieron los televisores, predicaban contra la caja del diablo. Así que le llaman. Ya. Y es. Pero bíblicamente, esto no es ni el cine, ni el teatro, ni el televisor. Cuando se escribió estos versículos bíblicos, no existía la televisión, ni las películas, ni el DVD, nada. No se refiere a eso, no tiene nada que ver. ¿Eso qué es? Un escarnecedor es uno que se burla. Uno que se burla, te escarnece, te despedaza. Aún hoy en día, ¿qué ustedes hacían? Muchachos, te mondamos. Hay personas así. ¿Me entiendes? Pero no con un cuchillo, sino Con su lengua. con los comentarios que hicimos. Hay personas que se burlan de los cristianos, se burlan de la iglesia, se burlan de los creyentes, ¿verdad que sí? Se burlan de Jesús. Es feo. Eso es. No te unas a ese grupo de escarnecedores. No te burles del Señor, no te burles de sus caminos, no te burles de Cristo. Esa gente evita. Pastor, ¿qué hacemos con el cine, las películas y la televisión? Pues Dios te dio discernimiento. Y hay cosas que son buenas. A mí en la televisión a veces hay un juego de deporte, a veces hay una película sana, familiar, para niños, a veces están las noticias. Hay cosas que se pueden ver, pero hay muchas cosas que no se pueden ver. Hay muchas cosas que usted debe cambiar el canal o apagar el televisor. Hay que decidirlo. Hay gente que no sabe distinguir eso, y este es parte del problema, que cuando estas personas están aquí, ¿por qué yo no puedo ver eso? Ajá. Porque no edifica, porque no todo conviene, porque eso no glorifica a Jesús. ¿Cómo eso enaltece a Jesús? Ese es mi tiempo privado y nadie me puede decir nada. Rebelde, desobediente. Estás en pecado. Bendito Dios. Porque el cristiano está aquí para toda carne y murió el mundo. Este se distingue de este porque este anda en el mundo. Sale de la iglesia y va para allá afuera y no hay nada de problema. Yo no le veo nada malo a esto, pastor. Este no. Este se apartó para Jesús. Amén. El nivel de compromiso bien distinto. Bien distinto. La forma de hablar de este. Este ofende con su boca. Las palabras que salen de sus labios. Porque Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón, este no. Aquí salen palabras que edifican. Palabras de gracia. Palabras de sabiduría. Porque una fuente no puede dar dos tipos de agua. O te limpia y te sana, o estás mal. Right? Sí. Eso podría depender de la persona como tal, porque usted no se habla de la televisión, hay cosas buenas. Pero hay personas que se sientan a ver deportes y son tan fanáticos que se molestan y se les sale la ira porque se Ya. Ya. A veces nos sacan del espíritu, sí. En realidad hay otra persona que se puede sentar a ver otro tipo de cosas, lo que pasa es que hay cosas que trigger, ¿cómo se dice eso? Que activan una manera de ser en mi carne que a lo mejor no pasa en la de Irma. Estás close, estás close. Sí, la televisión, la radio, el mismo internet, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no lo podemos usar, pero la verdad es que hay muchas cosas ahí. Son instrumentos que se usan para el bien y para el mal. Vamos a hacerlo para el bien y vamos a alejarnos del mal. Muy bien. Lucas capítulo 2, versículo 52.
Lucas 2:52. ¿Quién lo lee? Amén. Quitó de los tronos a los poderosos. No. Lucas capítulo 2. Yo te pongo con el mejor. Capítulo 2, no 20. 1, 2. Yo estaba casi cerca por ahí. Acá. ¿Dónde está el 52? Allá. Vamos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este texto nos habla del desarrollo espiritual y personal de Jesús. Mira lo que dice ahí. Crecía en sabiduría. Y en estatura. O sea, no es posible que usted alcance madurez y no alcance sabiduría. La persona madura es sabia, es entendida, es cabal, está completa, está plenamente desarrollada. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La gente empezaba a reconocer, este es Jesús. ¿Está bien? Cuando usted reconoce una persona que tiene credibilidad, que tiene peso, usted consulta. ¿Puedo hablar contigo? Yo sé que usted es una persona seria. Bendito sea Dios, así mismo es. Eso ocurre. Los demás pueden ser escarnecedores, pero yo sé que usted es una persona seria. Esas cosas nos identifican en este grupo de personas. Pero crecía en gracia para con Dios y los hombres. Queriendo decir, crecía espiritualmente, pero al crecer espiritualmente crecía y maduraba personalmente. Hay gente que dice, pero es que yo soy un niño, yo soy un infantil, yo soy un inmaduro. ¿Cómo voy a lograr ser una persona madura? Pues vamos a hablar de eso. Bien, miren lo que le voy a explicar. ¿Se acuerdan que este era un niño, verdad que sí? Este era un adolescente, ¿verdad que sí? Y este era el adulto, el maduro, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Usted empieza con la inmadurez personal y espiritual. Y si usted se dedica a crecer en Jesús, Jesús te va a sacar de esa niñería, de esa inmadurez, y te va a llevar a la adolescencia. Adolescencia espiritual, pero personal. Si tú sigues buscando de Jesús y tú llegas aquí, te vas a hacer no solamente un adulto cristiano, una persona madura espiritualmente, vas a llegar a ser una persona madura en lo personal. Jesús nos sana de nuestro pasado, de nuestras heridas. Porque en este proceso, el Señor nos santifica, nos sana, nos libera, nos va quitando todas esas cosas. Y tú vas a ver que esa persona florece como una mujer cristiana, florece como un hombre cristiano. Y eso es lo más lindo de esto. Jesús es nuestro sanador. Tú puedes llegar a hacer todo lo que Dios tenía en mente para ti si tú sigues a Jesús. Hay gente que se va al terapista para que le ayude. Yo no estoy en contra de la consejería. Si yo estudié la cosa, es bueno. Pero si tú crees que el terapista te va a ayudar aquí, a llegar aquí, te equivocaste. Nunca te va a ayudar a llegar ahí. Nunca. Si tienes un problema, vete a hablar con alguien. Vete a un psicólogo, vete a un consejo. Es bueno hablar con alguien. No te creas que esa es la solución para tu vida. Te puede ayudar con un problema. Tu solución es Jesús. Dice la palabra que según tú tienes tu mirada puesta en Jesús, Él te transforma, te lleva de gloria en gloria, te lleva de un nivel al otro. No hay nadie en la iglesia que va a decir, yo no estoy creciendo, me voy de esta iglesia porque no estoy creciendo. El que dice eso, a lo mejor es honesto, pero no estás creciendo porque tú no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Porque Jesús está aquí para ayudarte a ti. Venid a mí, dice el Señor.
¿Cuántas veces Jesús le está diciendo, ven a mí? Y eso es lo que hay que hacer. No, me voy a otra iglesia porque allí sí yo voy a crecer. ¿Usted cree que la otra iglesia es la que te ayuda a crecer? Es Jesús. Tú buscas de Jesús, tú creces. No, aquí allá hay unos cultos tremendos, aquella música, eso es todo. Es más, ni predican. Listo, César. Qué pérdida de tiempo. Ahí tú no vas a crecer, Víctor. Te lo aseguro. Es buena música, por cierto. Buena música. Y la disposición, porque puedes irte a 30, a 50 iglesias, pero si tú no estás en una disposición en morir ese yo, Ya. El que quiera estar allá arriba, tiene que ir bien para abajo. Aquí el que no se humille, bajo la mano poderosa de Dios, no llega. No llega. Y esto no es que mucho yo sé, que mucho, eso es lo mío, y bla, bla, bla. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras. La persona madura se conoce porque es un hombre o una mujer de pocas palabras. Tiene que hacer alarde. Porque usted sabe que esa gente sabe que esto no es por título, ni que usted sepa mucho. Es tu precio que hay que pagar. ¿Está bien? Esto es un precio. Entonces cuando tú llegas ahí, tú llegas a ser humilde porque tú sabes lo que te cuesta. Esto cuesta. Y al que no esté dispuesto a cargar la cruz, no llega. No llega. De manera que, lo ven ustedes, niños, adolescencia, madurez en Jesús. Así es que se logra. Así es que se alcanza. Muy bien. Hebreos 6.1, alguien que me lo lea. Hebreos 6.1. ¿Quién lo lee? Por tanto, dejando ya los cimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la predestinación, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios. Y el versículo 2, léelo, Luis. Ok, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y si quieren, leen el resto de la porción después. Es lo que yo le estaba explicando anteriormente. Podemos discutir todas estas doctrinas hasta que Cristo venga, pero eso no edifica. Hay que ir hacia la perfección. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a decirle, Señor, sáname, transfórmame, haz conmigo como tú quieras. Tú eres mi alfarero, quita de mí lo que hay que sacar del medio, porque yo quiero ser un hombre nuevo. Quiero estar maduro, quiero estar cabal. Yo quiero llegar a la madurez personal y espiritual. Y el Señor va a empezar a obrar en ti. Eso es el proceso de santificación, donde el Señor te empieza a purificar, a quitar todas esas cosas que son impedimentos en tu vida. Ya. Me voy a dar otro golpecito, I'm sorry, que te va a doler. ¿Ya entendieron el proceso? No es ningún milagro. La gente va de campaña en campaña buscando milagros. No, dobla tus rodillas, ríndete. Tienes que aceptar el Señor y decir, Señor, yo sé que tú eres el único camino. Yo quiero que tú me transformes, que tú me sanes, que tú me cambies. Enséñame, yo te seguiré. Porque Jesús nos dijo, sígueme. ¿A esto qué se refiere? Sígueme a mí. No sigas a nada más ni a nadie más. Sígueme a mí. Y si tú andas buscando las señales, los milagros, lo perdiste. No entendiste el Evangelio. Pastor, ¿usted está en contra de los milagros? No. Porque Jesús es el que hace los milagros. Pero si te quieres sanar y quieres crecer y quieres transformarte y quieres madurez,
este es el camino. Esto no es, ¡puf! Me levanté del culto y ya soy un hombre. No, esto te va a coger años. Sorry. Pastor, ¿no puede ser 3 semanas? No. ¿Por qué? Porque somos cabezones, somos difíciles, somos rebeldes. El Señor te tiene que quebrantar, te tiene que humillar, te tienes que someter. Y tú no sabes cuántas veces el Señor te pide algo y tú le das la vuelta. Y andamos 40 años en el desierto. Es cierto que unos llegan antes, unos llegan aquí antes que otros, pero tú no lo haces en una semana. Morir al yo no es tan fácil. Tú tienes que conocer cómo esto te ataca, cómo te socuava, cómo te engaña. Y eso es un proceso que coge mucho tiempo. Y llega un momento que tú estás experimentado. Tú conoces cuando la carne desaparece, tú conoces cuando el yo desaparece, tú conoces cuando el viejo hombre aparece. Y sabes separarlo. ¿Cómo? Por la experiencia. No hay otra manera. La práctica. Llega un momento que tú dominas eso. Lo dominas. Y puedes leer todos los libros que tú quieras y puedes ir a todas las campañas que tú quieras hasta que no lo pongas en práctica y no lo domines tú. No lo vas a lograr. Pero mi mamá va a la iglesia. No. Qué bueno por ella. Qué bueno por ella. Ve tú y haz lo mismo. ¿Muy bien? Muy bien. Mateo 20. Mateo capítulo 20. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién lo lee? Del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en libertad de los muchos. Ya empezamos. ¿Cómo sabemos identificar a la persona que está aquí en Cristo? Bueno, si vas a ser como Jesús, vas a ser un servidor, ¿verdad que sí? Venir a servir. No hay nada más precioso para mí que ver una persona con un corazón dispuesto a servir. Cuando tú ves una persona dedicada al servicio, wow, eso a mí me llama la atención. Está ahí. Jesús es el que te viene a servir. Esa persona está en el Espíritu, está en Cristo. No, vamos a hacer una distinción de políticos que quieren mandar y quieren ser como estos gobernantes, controlar la iglesia. Hay gente que quiere meter en la junta y en el gabinete a sus amiguitos y sus amiguitas para hacer un grupito. Esos no son los servidores. Esos quieren mandar, imponerse, tienen una agenda. Yo hablo de las personas que no les importan los puestos y los cargos y van y están dispuestos a servir a su hermano y a su hermana. No esperando nada a cambio. Eso es tremendo, hermano. Para eso, usted tiene que tener cierto nivel de humildad y cierto nivel de amor y cierta disposición para servir a su hermano. Eso es lo que Cristo pone en el corazón. No necesitamos un cargo para eso. ¿Verdad? Entonces a los políticos yo tengo que hacerle frente. La tiene contra mí. Well, tú no sabes lo que estás haciendo. Y si te dejo mandar en la iglesia, imagínate tú. Déjame dar un ejemplo. Ustedes más o menos conocen el béisbol, la pelota. Hay un coach. El coach decide si tú vas a jugar right field, primera base, tercera, ¿verdad que sí? Es el coach. Pero siempre hay un jugador que quiere mandar.
olvídate de lo que te dijo el coach, vete para primera base. No, mano, tú no eres el coach. ¿Quién es el coach en la iglesia? El pastor. Díganlo, no tengan miedo. Díganlo. ¿Quién es el coach en la iglesia? ¿Quién fue el que el Señor puso en la iglesia para dirigir la obra? El pastor, eso está ahí. Siempre hay alguien en la iglesia. El pastor no sabe lo que está haciendo. Qué lindo tú eres. Vete a primera base, mijo. ¿Entiendes? Si tú llegas a ser el coach, pues vale. Recibimos instrucciones tuyas, pero mientras el coach es el coach, sigue las instrucciones del coach. ¿Verdad? Eso pasa. Entonces, uno tiene que enfrentar esa situación. Pero esta persona viene a servir, no viene a buscar lo suyo. Segundo, vamos a esto. Efesios 4, del 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. ¿Quién lo lee? Digo que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Lo primero que estamos mirando es que la persona que tiene madurez espiritual, que se parece a Jesús, es un servidor. Y segundo, lo hace en amor, ¿verdad que sí? No por ganancia deshonesta, no por sacar alguna ventaja. Tú no ayudas a tu hermano, me debe. El amor da sin esperar nada, hágame. Ese es amor, hágame. Acuérdate, vota por mí cuando lleguen las elecciones. Qué mal agradecido. Después de lo que yo hice por ti. Eso no es. Eso no es. Ya. Eso no es. Ay, ella es tan buena, ella me ayudó a que. Eso no es. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Si no lee. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que perecen. Ok. So, si tú alcanzaste madurez, ¿alcanzaste qué? Sabiduría. Porque este proceso te hizo sabio. So, la cosa más bonita es de llegar a ser adulto. Es que cuando un joven dice, hey, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Tú le puedes guiar porque tú ya caminaste el camino. Mira, lo que te toca hacer, hazlo así. ¿Y qué pasa? Mire, me pasó, hazlo así. Porque ya tú pasaste por ahí. Es la experiencia lo que te hace sabio. Pero el que no ha pasado por ahí no puede ayudar al otro. El que no ha pasado por ahí es un ciego guiando a otro ciego. Y es la cosa más horrible. Los ciegos por alguna razón quieren ser guías y maestros.
Pastor, ¿y cómo sabemos si de verdad sabe? Bueno, ¿está sirviendo? ¿Ama? Ama a la iglesia. Está dedicado a la obra. Está dedicado al ministerio. Ama a Jesús. Pone a Jesús en primer lugar. Si tú amas a Jesús y lo pones en primer lugar, tú sabes lo que es el amor. Pues si no es difícil ver, descifrar eso. Esos frutos se ven a distancia. Pero si hay una persona en la iglesia, y los hay, que no están comprometidos, que su asistencia es inconstante, que no dan, que no están dispuestos a servir, que no creen en eso, que no están de acuerdo, hay mucha resistencia. Muchachos, tú estás bien en la carne. Y es difícil luchar con eso porque hay mucha resistencia al espíritu. La gente que objeta a diezmar. Si tú tienes derecho a diezmar, tú tienes que hacerlo. Pero la cosa más linda es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús y sabes que es tu Señor, tú das libremente. Porque este es el que te bendice, este es el que te llena. Tú sabes que sin Él, tú no puedes vivir. Eso cambia tu vida radicalmente. Pero eso es una transformación que ocurre allá adentro. Eso es entre tú y Jesús. Y solamente lo vamos a dar cuenta por tu fruto. Por tu fruto. Cuando tú llegues aquí y veamos estas cosas, tú vas a decir, wow, ahora que el Señor le pegó duro. Y eso es precioso. Pasar de aquí a allá es una transformación increíble. Y eso es lo que hay que ir logrando uno a uno. Dice el apóstol Pablo, porque no me canso, aunque tenga que sufrir dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros. Entonces, esa es la meta. Esa es la meta. La meta no es ver si puedo meter 10.000 personas en mi iglesia. Es que esa gente se parezca a Jesús. Y si lograr que 100 personas se parezcan a Jesús es difícil, imagínense en tratar de lograr que 10.000 se parezcan a Jesús. Por eso esas iglesias extremadamente grandes no son iglesias. No son iglesias. Esa gente nunca está trabajando con esto. Nunca está trabajando con esto. Tremendos cultos son unos espectáculos. Nos llenan los ojos, ilumbran. Pero no todo lo que brilla es oro. ¿Qué más? Disculpe, eso de diezmar, Pastor, yo no entiendo por qué la gente se muestra teto, porque se supone que el lugar que Jesús te construyó cuesta dinero. Sí. Y todo es dinero. Sí. Y aparte de eso, Pablo, Pedro, el mismo Jesús, cuando él la ayuda a Dios, lo único que tenía, él no explicó a todo el mundo, lo que querían era que le hicieran fanfarria por todo lo que daban. Sin embargo, le dio las vacas. Y eso fue, para él, Yeah. eso fue lo más fundamental. Ok, entonces déjenme explicar algo. No todo el mundo está aquí, aquí y aquí. Jesús explicó, pero unos están en cero. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Ustedes me entienden? Uno está en 80%. Cada uno de nosotros estamos en un sitio de eso. ¿Ok? Pero mientras más tú estés acá, eres más egoísta, más egocentrista, el yo domina más. El dinero no es de Jesús, es mío. Y yo no se lo doy a nadie. Lo que quieren es sacarme el dinero. Pero el que está acá, y dice, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Todo lo que yo tengo es tuyo. El que está allá se le hace difícil reconocer que está, o sea, una persona que es madura en el Señor reconoce que todavía le falta por madurar. Se queda ahí en realidad, siempre tratando de llegar. ¿Sí? Sí. Eso le pasaba al apóstol Pablo. Él dice, consigo el barco. A veces algún día alcanzo. Y dice, apóstol Pablo es un general de 4 estrellas. Y dice, no. Y la meta de él, fíjate que está lo que era, experimentar la resurrección. Eso es lo que él buscaba, eso es lo que él anhelaba.
¿Por qué? Porque Jesús resucitó y él quería ser como su Señor. Ay, Padre. Una cosa tremenda, ¿verdad? Y en su corazón él aspiraba a eso. Cuando el Señor venga, vamos a lo vivo. Oh, sí, sí, y todos nosotros también. Y todos nosotros también. Pero lo que te quiero decir es que mientras más uno está aquí, más uno quiere. Es que eso, Jesús fascina a uno. Jesús fascina a uno. Ahora, Proverbios capítulo 1. Vamos a ir mirando unas cositas. Vamos a ver este pasaje y después uno último y terminamos esta noche, pero vamos a mirar un poquito más el carácter de la persona que está madura espiritualmente. ¿Sí? Proverbios 1, versículo del 1 al 7, ¿quién lo lee? Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos proverbios son tremendos porque nos dejan saber cuando una persona es madura espiritualmente. Son prudentes, son juiciosos, tienen calma, ¿verdad? Tienen una manera de ser, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es lo que distingue y hace distinta a esa persona. ¿A qué se lo puedo comparar en la vida normal? Pues usted viste lo que nosotros vemos los viejitos, los ancianos, tranquilitos, calladitos, ahí se sientan con una calma. Y nosotros así, ¿verdad? Porque es que tengo muchas cosas que hacer. Y ellos, mira, colo con calma. Tranquilo. La sabiduría de la vida les ha enseñado que no hay que afanarse. Y ellos viven en otro ritmo. Y todo el mundo, y ellos van al canto del paso. ¿Por qué? Porque ya ellos fueron y regresaron. No hay ninguna prisa, cógelo con calma, mía. Es algo así, es algo que separa a ese grupo de personas, ¿verdad? Pero para eso tú tienes que haber vivido mucho tiempo. Y eso pasa con los veteranos espiritualmente hablando. ¿Verdad? Ustedes los ven en la iglesita, ellos llegan, van calladitos, no hay que hablar mucho. Ellos dejan que los cristianos nuevos se ajoren, se afanen. Ya ellos pasaron por ahí. Pero cuando abren la boca, ¿cómo hablan sabiduría? Y es precioso a veces escuchar a los ancianos, ¿entiendes? Escucharlos. Y es bello, pero como no tenemos ese tiempo para escuchar, esa gente tiene una sagacidad tremenda, una percepción de las cosas tremenda. Tiene un ángulo completamente distinto del suyo y el mío. Esos no son los mismos ancianos que la Biblia nos dice que los consultemos. Ya. Pero no lo hacemos porque decimos que están viejos. Y obsoleto. Que saben ellos, sí, están viejos. ¿Entiendes? Ahora les quiero enseñar algo. Ahí mismo en el libro de los Proverbios, capítulo 9. Ay, Señor. ¿Están listos? Ok. Drum roll, please. Gracias. Yo estoy seguro que este versículo no se les va a olvidar a usted. ¿Está bien? Alguien que lea el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres Escarnecedor. Mira, si llegaras a ser sabio,
para ti lo será. A nadie más le importa. Llegaste y qué. Resérvatelo. No andes por ahí diciendo que tú eres un gigante espiritual. ¿Por qué la Biblia dice eso? Este es igual que si tú eres un cinta negra, ¿qué pasa? Nadie lo va a saber. Porque el cinta negra no lo sabe decir nadie. When you're a master, cuando tú eres un maestro, no hay que decir nada a nadie. Hay que ser humilde en ese aspecto también. Como que tú andas con 3 cintas negras, guau, tremendo el karateca ese. Ese no es un cinta negra. Si lo fuera, no estuviera hablando. Eso es lo mismo que dijo el sabio ese, yo solo sé que no sé nada. Yes. ¿Vale? So, la sabiduría no es para que tú hagas un show. La sabiduría no es para llamar la atención. La sabiduría es para ti, para que tú te beneficies, para que bendiga tu vida, tu matrimonio, tu hogar. Es para ti lo será. Es para ti. Para que sepas qué hacer en todo momento de tu vida. No es para que te den reconocimiento. No es para que te den una placa el domingo en la mañana. Hay gente que quiere. Bendito sea Dios. Eso es para que te ayude a ti. Para ti lo será. Interesante eso, ¿verdad? Alright. So, mientras más altos somos en Cristo, más humildes somos. Más pequeñitos somos. Le dejamos la gloria al Señor. Lo enaltecemos a Él. Y cuando la iglesia entra en esa adoración para enaltecer a Jesús, eso es la cosa más preciosa. Esto no es quien canta más lindo, más duro. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con exaltar a Jesús. Hay momentos que en la iglesia nos perdemos en la adoración del Espíritu y ¡fum! Caemos ahí. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y las iglesias necesitan aprender a adorar en el Espíritu. Y de eso se trata. Yo mengo y Él crece. De eso se trata la madurez espiritual. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna confusión? Los traumé cuando les dije que yo era el coach. Sí, es verdad. ¿Verdad? Acuérdense que el coach es el coach hasta que lo despiden. Ay, no me despiden. Muy bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.